Bienvenido a un nuevo capítulo de Frigoristas Arremangados. Bueno, lo primero, pues agradeceros el interés que tenéis un poco por estos vídeos. Me fui hace varios meses con 1000 suscriptores y prácticamente tengo ya 5500. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que esto me anima a seguir haciendo vídeos. No tengo demasiado tiempo, pero bueno, hoy que estoy un poco más tranquilo y hay fiesta, voy a ver si intento explicar un poco el diagrama entálpico. Este diagrama que habéis visto tantas veces y que mucha gente decís que no termináis de entender y que nos lo han explicado bien y que es un poco, pues un pequeño misterio, ¿no? Todos los frigoristas un poco que se precien, pues tendrían que conocer el diagrama este, ya no para calcular, pero sí un poco para entender cómo funciona un circuito frigorífico. Cuando un fabricante saca un gas al mercado, en este caso el R22, el fabricante siempre saca su diagrama de Molière o diagrama entálpico. En este caso, esto es un gas de la Hoechst, pero bueno, hay un montón de fabricantes. Entonces el fabricante te dice, oye, mi refrigerante tiene este diagrama de Molière. Yo os lo entrego a los ingenieros y a los técnicos para que con este diagrama vosotros podáis hacer cálculos de la instalación frigorífica, saber la potencia que necesitaréis en el evaporador, saber la potencia que necesitaréis en el condensador, saber el desplazamiento que vais a necesitar en el compresor para la potencia frigorífica que estáis calculando. Esto es para una cosa para la que vale el entálpico, ¿vale? O sea, para calcular. Y la otra es para entender ¿qué pasaría si? A ver, vamos a ver. Esto vale primero para calcular. Que nosotros ahora no nos interesa, porque es un tema de que hoy no lo voy a explicar, ¿no? Y la otra es para entender. ¿Qué pasaría si? Es decir, cuando uno entiende un poquito este diagrama, que es de lo que voy a intentar explicarlos hoy, uno entiende muy bien qué pasa cuando aumenta el sobrecalentamiento en un sistema frigorífico, qué pasa cuando aumentas el subenfriamiento en un sistema frigorífico, qué pasa si condensas más arriba de lo que tienes que condensar, qué pasa si evaporas más abajo, qué pasa si tienes una pérdida de carga en algún punto del circuito frigorífico. O sea, si tú entiendes un poco cómo funciona el diagrama entálpico, es muy fácil entender todo lo que pasa cuando tú haces algo y el circuito frigorífico se convierte en algo realmente fácil y deja de ser un misterio. Muchas veces la gente funciona con conjeturas o con cosas que intuye mal, no, yo sí, cosas que no tienen ningún tipo de fundamentos. Hay que pensar siempre con el diagrama de Molière en la cabeza, ¿vale? Se entiende muchísimo cómo funciona la instalación frigorífica y sabes cómo aumentar el rendimiento y sabes dónde puede haber algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a por ello, Esto es lo que nos da el fabricante. Entonces el fabricante dice, oye, mi gas es esto y se comporta de la siguiente manera. Yo te doy aquí el diagrama entálpico. Aquí, en este diagrama, que al final va a ser como jugar a barquitos, o sea, cada punto de este diagrama está definido por una serie de parámetros, ¿vale? Que es la entalpía, que veremos que está aquí, la presión, temperatura y si es líquido, si es vapor. A ver, vamos a empezar un poco por partes. El fabricante dice, mira, en mi diagrama, esto de aquí van a ser presiones, ¿vale? En el eje de las X va a haber entalpía. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es eso de entalpía? Bueno, la entalpía lo podéis entender como si fuera calor total. Calor total.
es una aproximación, pero bueno, para entendernos y no meternos en descripciones físicas más complicadas, que yo tampoco a veces ni las sé, yo siempre me he aclarado que la entalpía es el calor total. Entonces, siempre se trabaja en un diagrama de Molière con las diferencias de entalpía. No nos importa el calor que hay aquí o el calor que hay acá, lo que nos importa es la diferencia que hay entre un punto y otro, ¿vale? Entonces tenemos que en este eje tenemos las presiones y en este eje tenemos la entalpía o calor total, ¿vale? Las presiones irían hacia arriba y la entalpía aumentaría hacia la derecha. Bueno, entonces, siempre en medio de todos los diagramas de Molière, veréis que hay aquí como una especie como de campana, que en la zona esta de la campana estaría una mezcla de líquido y vapor en proporciones variables, ¿de acuerdo? En la zona de la izquierda de la campana sería todo líquido, y en la zona de la derecha de la campana sería todo vapor. Vamos a ver. En toda esta zona del gráfico, todos los puntos que podamos ubicar en esta zona será líquido. Líquido, vamos a llamarle líquido compacto, para entenderlos, compacto. Toda esta zona de la campana le vamos a llamar líquido compacto. De un punto de aquí, que se llama punto crítico, y toda esta línea, le vamos a llamar líquido saturado. Líquido saturado. Vale. ¿Qué es un líquido saturado y un líquido que yo llamo compacto, para entenderme? Un líquido saturado es un líquido de que está en contacto con su vapor de encima. En una botella de refrigerante, esto es líquido, esto es vapor, y esto es líquido saturado porque el líquido está en contacto con su vapor. El líquido está en contacto con su vapor. Si de esta botella yo pongo aquí un tubo, y me llevo este refrigerante por este tubo, este líquido que pasa por aquí es líquido compacto, es un líquido macizo, o sea, no hay líquido con gas encima, solo es líquido, ¿de acuerdo? Líquido saturado es cuando el líquido está en contacto con su vapor, y el líquido, en este caso, aquí se llama subenfriado, es cuando el líquido ya no está en contacto con su vapor, sino que es líquido solo, Es como si tienes una tubería que está totalmente llena de agua, no hay agua y vapor, ¿vale? Es cuando el líquido se separa de su vapor. Bueno, líquido compacto o líquido le podemos llamar subenfriado. Esta línea es de líquido saturado, ¿vale? Y en esta línea de aquí, habría vapor saturado, ¿vale? ¿Qué es el vapor saturado? Pues el vapor saturado es esto mismo de aquí que habíamos explicado. Esto es líquido saturado porque está en contacto con su vapor, y esto es vapor saturado porque está en contacto con una pequeñísima cantidad de líquido, ¿vale? Cuando oís la palabra saturado quiere decir que están las dos cosas, está el gas y el líquido y están juntos, ¿de acuerdo? Bueno, y toda esta parte de aquí, del diagrama de Molière, es vapor.
vapor sobrecalentado, vamos a llamarlo. Vale, bueno. Dentro de esta campana, dentro de esta campana, ya sé que ahora igual dice, bueno, ¿y cómo todo esto se encaja? Bueno, primero hay que explicar un poco lo que hay en cada cosa y después llega un momento en de que todo más o menos va encajando y se puede un poco entender, ¿no? Bueno, dentro de esta campana, entre líquido saturado, que está cerca de ser todo líquido, a ser vapor saturado, que está cerca de ser todo vapor, pues hay una parte intermedia. Digamos que la parte que está más hacia el líquido saturado, aquí hay unas líneas en el diagrama que nos dice el porcentaje que hay entre líquido y vapor a medida que nos vamos acercando a este punto. ¿De acuerdo? Si trazamos aquí una línea, decimos, bueno, en este punto de la línea, el refrigerante, en este punto del gráfico, define un estado del refrigerante que tendrá mucho de líquido y poco de vapor. Aquí hay unos porcentajes. Aquí en el diagrama de Molière vienen unos porcentajes de 0,1, 0,2, 0,9, 0,1, 0,2, 0,3 a 0,9, que digamos que es como el porcentaje que hay de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, esto aquí, este punto, si definimos este punto dentro de la campana, este punto define un estado del refrigerante que tiene un 20% de refrigerante en estado gaseoso y un 80% de refrigerante en estado líquido, porque cuanto más nos vamos hacia esta línea, la proporción de gas y líquido se acerca más a la parte de líquido. El refrigerante ya veréis que cuando se va evaporando, aquí tiene mucha proporción de líquido y a medida que va pasando va disminuyendo la proporción de líquido y va aumentando más la proporción de gas. Entonces, en el diagrama veis que aquí hay unas líneas que nos indican la proporción de gas en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, si definimos este punto que nos marca un 20% de refrigerante en estado gaseoso, querría decir que en este punto, si lo pudiéramos representar en este volumen, pues sería un 80% de líquido y un 20% de gas. A medida que hemos dicho que nos acercamos a la parte de la derecha, a la línea de vapor saturado, cualquier punto que elijamos en el diagrama tendrá más de vapor que de líquido, ¿de acuerdo? Si elegimos este punto en el diagrama, aquí he puesto 0,9, quizás el 0,9 debería de ser esto, porque ya está al final. Si elegimos este punto del diagrama y pudiéramos representar el gas como está en este punto, pues veríamos, si esto fuera un volumen, de que sería un 90% de gas y un 10% de líquido. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo, esto es como jugar a los barquitos, ¿vale? Tú tienes unas coordenadas para situar unos puntos en el diagrama. En la parte izquierda del diagrama es todo líquido, ¿vale? En la parte derecha del diagrama es todo vapor y en medio hay una mezcla de líquido y vapor, ¿de acuerdo? En proporciones variables. Cuanto más hacia la derecha nos vamos es más vapor y cuanto más hacia la izquierda nos vamos más líquido. Y todo esto, además, está definido por su presión y por su entalpía. ¿De acuerdo? Bueno.
más cosas que hay en este diagrama. A ver, vamos a borrar. Vamos a seguir un poquito con el diagrama, ¿vale? Hemos dicho de que aquí teníamos la entalpía, aquí teníamos las presiones, pero estas presiones que son presiones absolutas, que son diferentes de las presiones que nosotros vemos en el manómetro. Nosotros en el manómetro tenemos la presión relativa. Entonces, la presión relativa es siempre un bar menos que la presión absoluta. Cuando aquí vemos 5 bares en este diagrama, en nuestro manómetro son 4. ¿De acuerdo? Acordaros siempre de que los manómetros es siempre una menos, porque es relativa, y la absoluta, que es la presión atmosférica que tenemos siempre encima del manómetro, que hay siempre como 1 kilo apretando de más, la absoluta es siempre más grande que la presión manométrica. En el diagrama entálpico, las presiones que vemos son presiones absolutas. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto que las presiones estaban aquí, la entalpía está aquí, que hemos dicho que es como el calor total, y después en este diagrama, que nos ayuda a ubicar cualquier punto en un circuito frigorífico y definirlo, hay unas líneas de temperatura que van así. Me he equivocado. Hay unas líneas de temperatura que van así. 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 Y después bajan así para abajo. ¿De acuerdo? Esto está lleno de líneas de temperatura que van así. Realmente el diagrama este es una maraña de cables, si lo miráis, esto parece al principio de que no te aclaras qué es cada cosa, pero después vas buscando y dices, mira, a ver, aquí tengo la entalpía, aquí tengo yo las temperaturas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso del R22, ¿vale? Es un gas que está prohibido, pero bueno, ya que tengo aquí el diagrama entálpico, vamos a ver cómo va. Todos sabemos que la presión y la temperatura van ligadas. La presión y la temperatura en un circuito frigorífico van ligadas. Tú controlas una y de rebote pues controlas la otra. Entonces, hay una presión que yo siempre me acuerdo que en el R22, cuando tú tienes 4 bares, estás evaporando a 0 grados. Bueno, pues si miramos aquí en el diagrama entálpico y en lugar de 4 buscamos 5, porque ya he dicho que 4 es lo que vemos en el manómetro, pero en el diagrama tienes que marcar un bar más. Si vemos 5, aquí no lo vais a ver, pero 5 corresponde con una temperatura de evaporación de 0 grados. 5 bares corresponde con una temperatura de evaporación de 0 grados, ¿vale? 0 grados es esta línea, o sea, cualquier punto de esta línea estaría a 0 grados, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto teníamos 5 bar 0 grados, aquí también tendríamos 5 bar 0 grados, ¿vale? Porque las temperaturas en este diagrama van así. Bueno, ya tenemos que estos son presiones, esto es entalpía o calor total, que las temperaturas siguen aquí estas líneas que tenemos, ya sabemos que esto es todo líquido, esto es todo vapor y aquí hay una mezcla de los dos. ¿Y qué más cosas hay en este diagrama de Molière? Vamos a ver. Claro, mira, volumen específico es lo que ocupa. Cuando veáis la palabra específico, siempre está haciendo alusión a 1 kilo. A 1 kilo de lo que sea. Siempre que hay no sé qué, específico. Pues el específico lo podéis cambiar por 1 kilo. Y hay otra cosa que también es, ya aprovechando, el peso específico. Es igual a lo que pesa. Vale. El volumen específico de un gas es lo que ocupa y el peso específico de algo es lo que pesa. ¿De acuerdo?
Vale, pues venga. Hay unas líneas aquí, en este diagrama, que son de volumen específico, que es lo que ocupa el gas. Y como habíamos dicho, otra línea más que hay en este diagrama de Molière es el volumen específico, que son unas líneas que van así subiendo, que nos indica lo que ocupa. En este caso, del R22, de un diagrama de R22, si queréis hacer la prueba, ¿vale? Buscáis de que 5 bares absolutos que corresponden, y soy un pesado, con 4 bares de manómetro, corresponden con 0 grados, y el volumen específico en este punto, si lo busquéis, veis que hay unas líneas, y veréis que el volumen específico que lo va marcando aquí, ¿vale?, es de 48 decímetros cúbicos por kilo. Quiere decir que en este punto, un kilo de refrigerante, un kilo, ocupa pues 48 decímetros cúbicos. A medida de que este punto se va moviendo hacia este lado, el volumen específico va en este sentido. Irá cortando líneas con volumen específico cada vez más grande y ocupará más. ¿De acuerdo? De aquí a la derecha habíamos dicho que es vapor, y cuanto más a la derecha nos vayamos, el vapor ocupará más, habrá más volumen porque estará sobrecalentado. Bueno, en este diagrama de Molière tenemos también, si lo miramos aquí, ves que hay aquí como unas líneas que están como inclinadas. Estos se llaman isoentrópicas porque la compresión siempre sigue una línea de estas. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que acordarnos simplemente que cuando comprime el compresor tiene que seguir una línea de estas isoentrópica. Fijaros si tenemos aquí líneas. Tenemos más líneas que en el metro de Shanghái.